¿Crees que existen carreras exclusivas para hombres o mujeres? ¿Has pensado en estudiar algo, pero te detienes porque piensas que no es para ti? ¿Te gustan las áreas de la ciencia, tecnología y matemáticas? Porque no se puede acceder a algo que no se conoce. Escucha nuestro podcast La Mujer Científica y Tecnológica en el CONALEP, un espacio para conversar con las mujeres que nos inspiran. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer episodio de La Mujer Científica y Tecnológica en el CONALEP. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio en donde buscamos conocer la historia de mujeres exitosas que nos inspiran, porque recuerden que no se puede aspirar a lo que no se conoce. El día de hoy estamos muy contentos y emocionados porque por fin, después de muchos ajustes, tiempos, etcétera, y nacimientos de bebés, está por fin la doctora Penélope Rodríguez Zamora. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, pues nosotros muy emocionados. Les comento que la doctora era así como nuestra primera invitada que teníamos para estrenar este video podcast, pero pasaron cosas y hasta el día de hoy podemos estar grabando. Pero vamos. Creo que estamos muy emocionados por la trayectoria que tienes, por lo cual espero que tengamos como una plática muy dinámica. Claro que para sí. que podamos conocer lo más de ti. Con mucho gusto. Muy bien, entonces les voy a presentar a la doctora. Penélope Rodríguez Zamora cursó la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, seguida de sus estudios de doctorado en el área de nanofísica en la Universidad de Birmingham, UK, becada por el CONACYT. Durante el doctorado se especializó en la rama de nanobiofísica y desde entonces ha permanecido en esta rama de la investigación, realizando un postdoctorado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente regresando a México para trabajar en el Instituto de Física y luego en el Instituto de Ciencias Nucleares como investigadora postdoctoral. Ambos institutos son pertenecientes a la UNAM. Su tema de investigación en este instituto es la quiralidad en la nanoescala, de la cual nos va a platicar y todos entenderemos el día de hoy. Y esta investigación la hizo merecedora del premio L'Oréal UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias a las mujeres en la ciencia 2020. Doctora, ¿por dónde comenzar, Penélope? Bien, pues yo creo que vamos a platicar o platícanos un poco en cómo es que decides estudiar física y posteriormente cómo se van dando las cosas y vas decidiendo estudiar estos posgrados. La razón por la cual estudié física es porque desde la secundaria ya empecé a notar que tenía un gusto por esa rama del conocimiento y también cierta facilidad. En la secundaria me interesaban un poco más los temas que los maestros veían en la carrera a los temas que se daban en la secundaria. Entonces les preguntaba... ¿Pero tú cómo sabes qué temas se daban? No sabía, les preguntaba, Okay. ¿no? ¿Tú qué ves en la carrera? O sea, ¿qué otra cosa hay al respecto? Y ya me contaban de la relatividad, de la gravedad, de la física cuántica. Curiosamente, en ese momento nadie me contó de la nanofísica. Okay. ¿No? Pero bueno, es que nadie creo que esté tal vez no era tan popular como ahora. Y pues ya preguntándoles, tuve maestros muy buenos, entonces se tomaban el tiempo para contarme. Y eso cuenta mucho cuando eres joven, ¿no? Si tienes maestros que les apasiona lo que hacen o lo que enseñan y te lo comparten cuando eres joven, entonces tú ahí es cuando puedes empezar a desarrollar el gusto. Después en el CCH confirmé ese gusto, esa facilidad y fue cuando yo dije, bueno, tal vez física sea lo que quiero. Estaba entre dos carreras, física y filosofía, y hubo un momento... Debe ser nada que ver, pero yo creo que sí tienen por ahí. Claro sí tienen mucho que ver, exactamente. Pareciera que no, pero en realidad están muy vinculadas. Y fue una de las primeras decisiones importantes de mi vida como individuo. Lo medité bastante. Es la primera decisión de vida que tomaba. Exacto. Bueno. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando dije, tal vez es un poco más fácil
ser autodidacta en filosofía hasta cierto punto, solo porque podía seguir leyendo los libros que me interesaban, y en física sentí que era un poco más complicado estudiar física y seguir un libro de física sin la guía de un profesor. Entonces me fui por física, y cuando entré a la carrera pues estuve muy contenta de mi decisión. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo en esta parte, me ha gustado mucho que digas esta parte de los maestros, porque creo que es en nuestro caso como fundamental con ellos, con todos nuestros maestros, para que vean como la importancia de la marca que ellos pueden tener, ¿no?, en la vida de sus alumnos. Y dos, tú por ejemplo, justamente en esta etapa, ¿veías la física en todos lados? O sea, en lo que hacías, en la cotidianidad, etc. No, de hecho no. De hecho, en esta etapa de la escuela secundaria y CCH, la razón por la cual me atraía la física yo creo que era lo más lejano a la cotidianidad. Eran cuestiones más abstractas. Fue lo primero que me atrajo. Y ya después, hasta la carrera, e incluso más bien hasta hoy en día, es cuando veo la física en más cuestiones de la cotidianidad. Incluso, o sea, desde las más sencillas hasta empezar a cuestionarte cómo funciona la tecnología que utilizamos, que ahorita es gran parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Entonces, la tecnología con la que ya estamos acostumbrados a convivir día a día y que nos define y nos está definiendo como personas, pues es también gracias a la física. Entonces, ahí sí es cuando es muy patente su presencia. Es que yo creo que justamente pasa un poco eso de que no vemos la ciencia en la cotidianidad, ¿no? Claro. O sea, que lo enfocamos con algo tan teórico muy alto. Ajá. Y nos cuesta mucho trabajo. Entonces creo que por ahí hay como un trabajo en este aspecto de poder enseñarle a nuestros jóvenes que está en todos lados. Claro, ¿no? sí. Bueno, ustedes sabrán más que yo de ciencias, pero bueno. Y luego entonces, ¿cómo decides estudiar tus posgrados? O sea, ¿cómo se va dando? ¿Por qué no quedarte nada más estudiando física? ¿O es un campo en donde los posgrados son más importantes? Sí. Eso último que dijiste es correcto. Creo que a diferencia de otras carreras, en las carreras científicas se da más el hecho de continuar estudiando durante un posgrado. Depende de lo que quieras hacer. Si tú tienes planeado entrar al campo laboral de manera temprana, entonces pues no necesitas hacer el posgrado. Pero en mi caso, en el caso de varios de mis compañeros, se presenta la oportunidad de seguir estudiando para profundizar un poco más en ciertos temas que son de tu interés. La carrera de física te da pues un poco de todo, como todas las carreras, ¿no? Y el posgrado es como digamos una especialidad larga en la que tú puedes enfocarte en lo que a ti te interesa en particular. Y en las carreras de física y de ciencias es importante tener conocimiento más profundo de ciertas cosas, porque si te quedas solamente con la parte superficial es un poco difícil después aplicar ese conocimiento. Entonces, no digo que sea la única opción. Como dije, si tú quieres entrar al campo laboral acabando la carrera, pues también es una excelente opción, pero puedes hacer el posgrado, y en mi caso fue lo que a mí me impulsó a continuar estudiando, profundizar un poco más en los temas de mi interés. Ok, y bueno, ¿y cuál sería un campo laboral para los físicos? Pues como la pregunta que me dijiste de cómo encontramos la física en lo cotidiano, eso responde a qué campo laboral podemos aspirar terminando la carrera. Hay muchísimas cosas que tal vez no nos lo planteamos desde este punto de vista más general, pero cuando ya empiezas a revisar en dónde podrías trabajar, te das cuenta de que muchísimas cosas, por ejemplo, de mecánica, de electrónica, de óptica, que básicamente son las materias de la carrera, son campos en los que tú podrías incidir una vez terminando la carrera. Ok. Y bueno, ahora sí platícanos tu tema apasionante, que seguramente es, ¿qué es la quiralidad y la nanoescala? O sea, desde una parte que en donde todos podamos entender. Claro, sí. Voy a comenzar diciendo qué es la quiralidad, ¿no? Ese concepto, esa palabra que tal vez muchos de ustedes no han escuchado. Yo tengo que reconocer que yo la escuché pues hasta que empecé a investigar al respecto, ¿no? No es una palabra muy popular. Hasta que leí su currículum la conocí. Exacto. Pero curiosamente es algo que forma parte de nosotros, entonces eso es lo que les voy a contar ahorita. Okay. El mejor ejemplo para explicar la quiralidad son nuestras manos. Si se fijan, nuestra mano izquierda es la imagen espejo de la mano derecha.
Pero si nosotros tratamos de superponerlas, nos damos cuenta de que no son idénticas. Si lo hago así, entonces los dedos pulgares no coinciden. Y si lo hago así, muchos me dicen, ay, así sí son idénticas, pero en realidad no, porque tenemos de este lado la palma y de este lado la parte frontal, entonces no son idénticas. Siempre podemos identificar cuál es cuál, la izquierda o la derecha. O por ejemplo, cuando nos tratamos de poner el guante izquierdo en la mano derecha, pues tampoco coinciden. Y ahí podemos hablar de un reconocimiento quiral. Entonces, ¿cuál sería la definición de quiralidad? Algo quiral es un objeto cuya imagen espejo no es perfectamente idéntica al objeto que está fuera del espejo. ¿No? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos en el universo, en la naturaleza, desde cosas enormes como galaxias, hay galaxias quirales, hasta cosas muy pequeñitas como comportamientos de partículas elementales como los electrones. Oye, pero disculpa, pero un ejemplo que se viene, o no sé si es ejemplo, cuando tú te tomas una selfie y la imagen cambia. No, eso no ese tiene que ver porque efectivamente estamos hablando de imagen espejo, ¿no? Ajá. Entonces sí tiene que ver. Como que cambian de posición, o sea, como lo que se veía a la derecha se ve a la izquierda. En algunos teléfonos. No sé sí, claro, sí tiene que ver porque estamos hablando de cuestiones de simetría, pero no tal cual con quiralidad, ¿no? O sea, con quiralidad depende, por ejemplo, la taza, y ahorita regreso a la selfie. La taza, si nosotros le ponemos un espejo aquí, entonces la taza que está dentro del espejo y la sacamos, si la rotamos podemos encontrar otra vez la taza idéntica, ¿no? Entonces algo similar pasa con las selfies. Nosotros, nuestra imagen, nuestra cara, digamos, sí tiene un eje de simetría, ¿no? Si tú te pintas, no es que seamos simétricos perfectos, pero sí tenemos nuestros dos ojos, nuestros dos cachetes, la nariz, ¿no? Entonces este eje de simetría hace que ya no seamos quirales, ¿no? Entonces, para poder tener quiralidad no debemos de tener este eje de simetría. Por eso es un fenómeno que sí está relacionado porque es una cuestión de simetrías, pero no nos habla de la quiralidad. En cambio, las manos sí. Si tú pintas una raya aquí, ¿no? No puedes decir que este lado es el mismo que este, ¿no? Entonces no tiene ese eje. Por lo tanto, nuestras manos sí son quirales. Otro ejemplo de quiralidad que es pequeñito, pero que es muy importante para nosotros porque tiene que ver con la vida y de hecho es la base de la vida, es el ADN. Okay. ¿No? El ADN, tal vez ustedes recordarán que es una doble hélice. Esta doble hélice gira a la derecha y además los bloques por los cuales está constituido tienen quiralidad derecha. Entonces el ADN que nos constituye es derecho, tiene quiralidad derecha. Por otro lado están los aminoácidos. Los aminoácidos forman las proteínas que nos constituyen a nosotros como seres vivos y esos tienen quiralidad izquierda. Okay. Ahora, una pregunta que no se ha contestado es cómo surgieron estas moléculas con preferencia izquierda, como los aminoácidos, o preferencia derecha, como el ADN. Y esta pregunta que sigue abierta es gran parte de la pregunta más general que todavía no hemos contestado sobre cuál es el origen de la vida. Cómo se dio el origen de la vida en el planeta Tierra. Justo te voy a decir, y eso porque es importante, ¿no? Exacto, eso porque es importante por muchas cosas. Tiene muchísimas aplicaciones, desde cuestiones en farmacología o medicina o biomedicina, hasta cuestiones, preguntas fundamentales de conocimiento fundamental como el origen de la vida. Okay. Entonces, esta pregunta pues a mí me llama mucho la atención y eso me lleva a contestar la segunda parte de qué es la nanoescala. La nanoescala es cualquier cosa, es una escala de tamaño, ¿no? Y algo que sea nanométrico es cualquier cosa que esté en esta escala. Ahora, ¿cuál es esta escala? Tenemos un metro, si nosotros lo dividimos 1000 veces, obtenemos un milímetro, ¿no? 1 por 10 a la menos 3. Si lo dividimos 1.000.000 de veces, es un micrómetro, que es 1 por 10 a la menos 6. Si nosotros volvemos a dividir 1000 veces ese micrómetro, obtenemos algo que es 1 por 10 a la menos 9. Y esa es la nanoescala, cosas que estén en 1 por 10 a la menos 9 metros. Se podrán imaginar tal vez que es algo que no podemos ver con los ojos, ni siquiera con los microscopios ópticos, que son los que conocemos, ¿no? Con los que vemos células o bichos, con esos no podemos ver nanómetros. Son muchísimo más chiquitas. Son muchísimo más chiquitas y necesitamos otro tipo de microscopios para verlos, que son los microscopios electrónicos. Entonces con eso sí podemos ver objetos que estén en la nanoescala, por ejemplo nanopartículas.
Y las nanopartículas, que son parte del material con el cual trabajo, en realidad son simplemente cúmulos de átomos. Entonces son como una bolita hecha de bolitas, y esas bolitas son átomos. ¿Cuántos átomos? Pues puede ser desde 2 hasta decenas, hasta centenares o miles de átomos que conforman una nanopartícula. Y las nanopartículas pueden ser de muchos diferentes materiales. Yo, por ejemplo, trabajo con nanopartículas de oro, plata y cobre, y entonces son átomos de oro que se juntan y forman esta bolita y que es una nanopartícula. Entonces, a principios de los años 2000 se dieron a conocer estudios, sobre todo teóricos, físicos, de este tipo de nanomateriales, de nanopartículas, que tenían quiralidad intrínseca, ¿no? Entonces, uno pensaría que estas bolitas son muy simétricas, pero para cierto número de átomos, por ejemplo, oro 34, oro 72 y así otros ejemplos, resulta que son quirales, ¿no? Que su estado más natural, digamos, el estado en el que les gusta estar, es con un acomodamiento de sus átomos de tal forma que son quirales, ¿no? Que puede ser quiral derecho o quiral izquierdo. Uh-huh. Entonces, me tiene así como el meme que tiene atrás haciendo sus cálculos la matemática. Así me tiene, y yo queriendo realmente entenderlo con todo. Pero yo sí que ahí hay estudiantes que sí, claro que le están entendiendo más que yo. Espero que sí. Sí. Bueno, pues entonces esta quiralidad de las nanopartículas a mí me interesa estudiarla, ¿no? ¿Por qué puede tener este arreglo atómico que le dé esta propiedad geométrica que no sea idéntico a su imagen espejo? Pero lo que más me interesa es pegarle moléculas como el ADN, como los aminoácidos, que sean quirales. Entonces los pegamos en la superficie de las nanopartículas y resulta que cuando los pegamos surge una quiralidad nueva, ¿no? Entonces puedes tener la quiralidad de tu molécula y la quiralidad de la nanopartícula, o la nanopartícula puede no tener quiralidad, pero el chiste es que cuando le pegas las moléculas surge otro comportamiento. O sea, ¿eso qué significa? Significa que vas a tener que se modificó la geometría, porque recordemos que la quiralidad es una propiedad geométrica, y en este caso se modifica la geometría atómica para formar esta nueva quiralidad. Esto tiene implicaciones en la estructura electrónica del nuevo material y por lo tanto en sus propiedades ópticas, optoelectrónicas. Y ahí es donde se hila con el origen de la vida. Ajá, ¿no? Exactamente, ¿no? Una de las preguntas que a mí me interesa, así moriría por responder, es cómo surge esta transferencia de quiralidad, ¿no? Entonces, en las varias hipótesis que hay sobre el origen de la vida, se habla de una transferencia de quiralidad, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver algo tal vez que al principio, supongamos, no tiene quiralidad, que sería mi nanopartícula. Cuando le pongo una molécula quiral, ¿qué le transfiere? ¿No? De tal manera que se vuelve quiral. Por poner un ejemplo en la macroescala, tú tienes una pared de ladrillos, ¿no? Estoy haciendo un símil con mi nanopartícula. La pared, pues, es digamos, un rectángulo grandote que está conformado por bloques. Cada bloque va a ser como un átomo, ¿no? Si lo llevamos a la nanoescala. Si lo vemos en la macroescala, tú tienes tu pared, ¿no? Y tienes tus ladrillos. Si tú le haces modificaciones a esta pared con ladrillos, por ejemplo, si le quitas un ladrillo, entonces tu pared sigue siendo roja, áspera, ¿no? Con la misma, más o menos la misma geometría. En cambio, en la nanoescala, si tú le quitas un ladrillo, esa pared se puede volver azul, suavecita, sí, se transforma por completo, ¿no? Y si a la pared entonces le pegas cosas, pues en la macroescala pues se vería una pared con cosas pegadas. Sin embargo, en la nanoescala, cuando le pegas las moléculas de quiralidad, otra vez se transforma por completo de tal manera que surgen nuevas propiedades. Y eso es lo interesante de la nanoescala y por eso está ahorita relativamente tanto de moda, porque en realidad surgen nuevas propiedades físicas que en la macroescala no existen. Entonces, a mí me interesa ver qué pasa con la quiralidad, ¿no? Cómo esta propiedad geométrica puede transferirse, ¿no? Es como si pegaras esta taza con esta servilleta y de repente, en vez de ser una taza y una servilleta, se convirtiera en una esfera, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí, ahí muy bien, o sea, finalmente lo terminé entendiendo, creo, ¿no? O sea, así de manera muy general, pues entonces sí está muy interesante. Sí, o sea, eso, o sea, ya cuando lo vemos, como te digo, en estos ejemplos que a lo mejor a nosotros que somos de humanidades nos cuesta como más, pero creo que sí tiene una gran como aportación
y de entender. O sea, sobre todo creo que, y no sé, o sea, tú me podrás decir, la ciencia nos ayuda justo a eso, a entender muchas cosas, ¿no? O sea, exacto, estas cosas que no vemos, pero que ahí están y funcionan de determinadas formas, ¿no? Y entonces, ¿qué esperas ver de avances en un futuro en tu campo? Uy, bueno, pues va rapidísimo, ¿no? O sea, desde los 80 que más o menos empezó a trabajar con la nanociencia, ahora ha habido muchísimos avances tecnológicos y muchísimos avances también de física y de ciencia básica sobre el entendimiento de la materia, ¿no? Entonces, en mi caso, te digo, apenas empezó al principio de los 2000, entonces es un campo abierto, hay mucho que hacer al respecto. Se están haciendo cada vez más estudios que implican sobre todo determinar estructuralmente este tipo de sistemas por medio de saber exactamente dónde está cada átomo. Como es una cuestión geométrica, la posición de los átomos nos interesa muchísimo. Y se ha avanzado mucho con técnicas, por ejemplo, de cristalización con rayos X, que nos permite saber este ordenamiento. Sin embargo, los comportamientos son tan variados que no podemos, digamos, ya con que saquemos un par de ejemplos ya saber todo, ¿no? Sino que cada sistema va a tener sus particularidades. Entonces, ahorita hacia allá está yendo este campo. Estamos tratando de ver qué es lo que, digamos, la característica que une a todos estos sistemas, ¿no? Tratar de encontrar, por llamarlo así, el hilo negro, ¿no? De dónde surge esta quiralidad. ¿Cómo es que se transfiere esta quiralidad siendo una propiedad geométrica? Bueno, si se pudiera eventualmente lograr entender un poco más sobre el origen de la vida, definitivamente ese es un camino que se está persiguiendo. Y cuestiones de tecnología también, yo creo que va a avanzar mucho en cuestiones de tecnología, con electrónica, con óptica, con espintrónica. Todos esos son campos que ahorita se está estudiando mucha ciencia básica, pero se están sacando continuamente aplicaciones que están despegando rápidamente. Entonces yo creo que hacia allá va. Ok, pues está muy padre también para que tomen nota y vean cómo hacia dónde también nuestras chicas se pueden ir. Chicas, vale, chicos sí, también, ¿no? Porque todos, también nos ven nuestros alumnos. Cualquier persona interesada. Oye, ahora cuéntanos, algo que me llamó mucho la atención de tu currículum es el estudio de tu posgrado. Pero no solo el estudio de tu posgrado. Creo que tiene características el estudio de tu posgrado, becada y en el extranjero, ¿no? O sea, son pues de haber estudiado aquí. Entonces, ¿por qué haberlo estudiado en el extranjero? Y o sea, ¿qué le da? O supongo que hay un plus, ¿no? De estudiarlo fuera. Y si es difícil, o sea, si es difícil hacer como todo este proceso. La decisión de estudiar el posgrado en el extranjero la tomé incluso desde antes de comenzar la carrera. Era una decisión de vida. Tenía ya la idea y la ilusión de vivir una época de mi vida en el extranjero y pensé que esa sería una buena oportunidad. Entonces, no fue algo que decidí a partir de haber estudiado la carrera científica, pero sí se dieron las circunstancias y afortunadamente pues fue así como sucedió. El proceso para lograrlo, porque también es importante hablar de todas estas, digamos, cosas técnicas, es primero ver si hay becas disponibles. Entonces, en mi caso, yo fui a CONACYT, ¿no? Busqué si había becas disponibles y si lo hay, para poder participar, entonces tienes que decidir qué posgrado hacer, dónde hacerlo, y ya ellos evalúan, bueno, tanto tu perfil como qué tan bueno sería ese posgrado para ti. Entonces, el siguiente paso es buscar las universidades, digamos, en el mundo, que te interesan, que estén ofreciendo este posgrado en la especialidad que tú quieres hacer. Yo ya sabía. Para entonces, eso te iba a decir, para entonces tú ya sabías que te ibas a dedicar a la nano... Exacto. Biofísica. Exactamente, biofísica. Sí. En ese momento solo nanofísica, todavía no sabía que iba a involucrar tanto la parte de biología. Eso fue durante el proceso del doctorado. Pero sí, la parte de nanofísica ya sabes, ya tienes que saber qué es exactamente lo que quieres para buscar qué grupos de investigación están trabajando en eso que te interesa y que estén ofreciendo el posgrado, ¿no? En mi caso fue el doctorado. No hice maestría, en algunos lugares es posible y ahora en México también ya, en su momento no era posible hacer el doctorado sin haber hecho la maestría. No, ¿cómo crees? No sabía eso. Exacto, pero en Inglaterra sí, en Inglaterra tenía esta ventaja, en ese momento lo vi como una ventaja, no tenías que hacer la maestría, podías entrar directo al doctorado.
Exacto. Ahora ya se puede también en México. Entonces, bueno. Sí, es bueno saberlo también. Entonces, buscas diferentes lugares y ya la que te convenza, por razones que pueden ser muchas, ¿no? Yo diría que tal vez la primera es la cuestión académica. ¿Qué grupo de investigación es el que tú sientes que está haciendo lo mejor en las cosas que más te interesan? Pero también por experiencia de vida, ¿dónde te gustaría irte a vivir? ¿No? Entonces, si todas las cosas coinciden, entonces pues se puede lograr este posgrado en el extranjero, y yo lo recomiendo mucho, sobre todo por la experiencia de vida. Sí, porque creo que justo, o sea, y es poder decir, o sea, sí es como el estudiar, porque obviamente es lo que te hace moverte, pero cuando uno creo que tiene ese tipo de experiencias, va más allá, ¿no? O sea, también es otra parte que te forma como persona, que te ayuda a tu madurez, o sea, yo creo que el vivir y solos y, o sea, siempre impulsos, ¿no? Todos de que vayan y busquen oportunidades fuera, justamente porque yo creo que el crecimiento no se queda en lo intelectual, ¿no? En lo académico se queda, o sea, una persona que sale y ve otras realidades y todo, exacto, viene, y sobre todo, eso también quería preguntártelo, y regresas, me parece que sí van generando cambios a donde vuelven, ¿no? Pero también eso quería preguntarte, ¿por qué regresar? Porque yo pensaría, pues ya quédate allá, ¿no? O sea, ¿qué te hizo justo no quedarte en los lugares en donde estudias estos posgrados, claro, y regresar a México? Sí, esa es una pregunta importante. En mi caso, también fue una decisión que tomé desde antes de la carrera. O sea, en el momento en el que yo me visualicé yéndome a vivir al extranjero, en ese momento me visualicé también regresando. Okay. Antes siempre supe que quería irme a vivir un periodo de mi vida, pero siempre también supe que quería regresar a México, no solo para estar en mi país, sino para aportar a mi país, ¿no? Entonces, siempre lo tuve muy claro. Afortunadamente ha sido posible, porque una cosa es lo que quieres, ¿no? Sí. Y sí hay que luchar por ello, pero otra cosa son las circunstancias que te rodean. Entonces, cuando todo compagina, es cuando pues sí sale más o menos el plan que tenías. En mi caso, afortunadamente, sí se pudo lograr y pude obtener el postdoctorado en México para poder regresar. Entonces, si la pregunta es ¿por qué regresar? Yo creo, y esto va a ser una cuestión personal, ¿no? de cada individuo, que es importante aportar a tu país. Entonces, esa es mi convicción y esa es la razón por la cual regresé. Sí, yo creo que por ahí también es el asunto. Pero, oye, Penélope, ¿pero qué diferencia hay en un postdoctorado? O sea, ¿por qué regresas? ¿Es un trabajo ya que te da el instituto? ¿Es, sigues estudiando? Claro. ¿Y te siguen becando o cómo es? Esa es también muy buena pregunta, porque he notado que hay muchísima confusión al respecto, ¿no? O sea, a veces me preguntan, ¿pero a poco sigues siendo estudiante? No. Okay. ¿No? Así se le llama postdoctorado, y obviamente por las palabras uno entiende post, de después doctorado, pero uno entendería que es como seguir haciendo el doctorado. No, en realidad no. Es una palabra que se acuña para llamarle a la etapa posterior a cuando ya tienes el doctorado. El doctorado es como tu grado máximo, ¿no? Entonces, una vez que terminas el doctorado, ya no hay un grado mayor al que puedas aspirar, ¿no? Ya no hay mayor especialización académica en la que te puedas llamar estudiante, ¿no? Una vez que acabas el doctorado ya se acabó. Y el postdoctorado en realidad es un término que se le llama a trabajo de investigación cuando acabas de terminar el doctorado, ¿no? Y en realidad a lo que se refiere también es cuando todavía no tienes una plaza de investigación, ¿no? Cuando ya tienes una plaza de investigación ya no le llamas postdoctorado, pero el postdoctorado todavía hay que aplicar, sí se le llama beca, ¿no? Todavía es buscar por becas, y en realidad se refiere a un financiamiento. Entonces tú buscas financiamiento en diferentes instituciones, por ejemplo CONACYT, que es la mayor institución a la que puedes acudir, y ahí es donde tú aplicas por financiamiento para poder realizar tu investigación una vez que terminaste el doctorado. Entonces, eso es un postdoctorado. Ok, entonces no es que estés estudiando, básicamente es pero sí, sigues trabajando y ya te dan lana a través de ese financiamiento. Exactamente. Muy bien, entonces ahora quisiera tener para que nos vayamos como ahora hacia al aspecto de género, a los temas de género, desde tu experiencia.
¿qué desafíos te has ido encontrando como mujer en el campo de la ciencia? Yo creo que el primer desafío y el más importante y el más grande es decidir que vas a ir a una carrera de ciencias, ¿no? O sea, más allá de los desafíos que se encuentran una vez que ya estás ahí, que también hay que tocarlos, pero en mi opinión, esta brecha de género que existe en la ciencia comienza desde que somos niñas, ¿no? Desde que somos muy pequeñitas, ¿no? En el momento en el que te empiezan a sesgar hacia ciertos gustos, no de manera obviamente a propósito, ¿no? Muchas veces lo hacemos como madres y como padres, que nosotros exactamente, que estamos inmersos en un sistema, que traemos todo un paradigma que nos ha sido heredado y que no es tan fácil deshacernos de él, ¿no? No es que digamos, ay, vamos a seguir con este sesgo, ¿no? Sino que muchas de las cosas ni siquiera todavía nos damos cuenta. Sí, es inconsciente, o sea, nosotros hacemos las cosas y mantenemos todavía estas creencias o estereotipos de una manera inconsciente. O sea, exactamente. Y lo que siento que está pasando en los últimos, muy recientes años, o sea, en los últimos, que un par de años tal vez, es que se empiezan a visibilizar todas estas todos estos sesgos y todas estas, como dices, creencias, todo este paradigma que nos encasillaba en si eres niña, entonces te debe de gustar esto y eventualmente al ser mujer vas a, ¿no?, desempeñarte como esto u otro, o si eres niño te va a gustar esto, ¿no?, que es un sesgo que también afecta a los hombres, ¿no? Entonces en la infancia, cuando te dicen juega con esto porque tú eres niña, o mira, oye, no te gusta, o te regalan puras cosas, no sé, muñecas, ¿no? Cosas de cocinita o cosas así. Entonces, pues tú ya vas captando y tú vas diciendo, pues esto me toca a mí. O a los niños, ¿no? También que les dicen, mira, te regalo esto, pero cocinita, no, tú no puedes tener cocinita, ¿no? Lo mismo. Yo quiero ser chef, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, desde ese tipo de situaciones que fomentamos como sociedad y que poco a poco, afortunadamente siento que nos estamos deshaciendo de ella, es donde empiezan estos obstáculos para poder escoger una carrera científica como mujer, ¿no? Si desde el principio te van diciendo tú tienes que ir por aquí porque este es tu género, entonces pues difícilmente tú vas a decir no, sino que tú ya llevas una trayectoria, ¿no?, funcionando en la sociedad con cierto papel. Entonces yo creo que ese es el primer obstáculo que hay que confrontar, tanto hombres como mujeres. Entonces, una vez que nos damos cuenta de que podemos escoger absolutamente lo que nosotros queramos, desde con qué juguetes jugar, hasta qué carrera escoger, entonces ahí ya estamos dando un paso más adelante como sociedad. Yo creo que ese es el primer obstáculo, que es difícil y que es el más importante. Una vez dentro, también tanto en carreras científicas como por ejemplo ingenierías u otras carreras que están consideradas para hombres hasta en la actualidad. Exactamente. Yo creo que una de las principales cosas es decir, bueno, somos poquitas mujeres o que seas la única mujer en tu salón, ¿no? Ahí ya son peleas que hay que pelear, ¿no? Y que cada vez está siendo menos difícil para las mujeres, porque otras mujeres en el pasado ya las han estado peleando, ¿no? Sí. Desde las épocas en las que tal vez había una o dos mujeres en la carrera entera de física, ¿no? Sí, sí. Que afortunadamente la segunda física en México, María Esther Ortiz, fue una investigadora con la que me tocó convivir, me siento muy honrada por ello, pero veo todas las luchas. ¿Pero eso hace cuánto tiempo fue? Exactamente, sí, pues la doctora María Esther acaba de fallecer, entonces, sí, no es algo que tenga así cientos de años, ¿no? Entonces es algo relativamente reciente, estamos hablando de un periodo de vida, ¿no? Sí. En donde las circunstancias para ella fueron muy diferentes a como son para las estudiantes de física hoy en día, y eso es algo pues con lo que debemos de estar muy contentos, pero también darnos cuenta de que no, por ningún motivo considerar que ya estamos del otro lado. Ajá, ¿no? o sea que la brecha sigue existiendo, ¿no? O sea que sí sean... Es algo que yo justo comentaba con alguien hace poco, le dije, sí, por supuesto que... Porque me decía así, es que ya pueden, o sea, ya... Claro que si ellas quieren estudiar X cosas lo pueden hacer. Que no, o sea, sí, me queda claro y creo que no es en general, o sea, en todos lados se puede. Pero si nos vamos como a la ciudad acá, sí, ¿no?
pero no es que sea sencillo y no es que sea igual de sencillo que lo es todavía para un hombre, ¿no? Y yo siempre he admirado como a mujeres que justamente se envuelven aquí en muchas áreas, en campos donde permea, ¿no? La población de hombres, porque yo pienso que son tan fuertes, o sea, yo las observo y una mujer y hay un grupo de hombres atrás, siento que, o sea, lo he visto así con los ojos de cómo se tiene que abrir paso, o sea, real, así como físicamente, sí. Con una fuerza para caber, ¿no? En ese grupo de hombres y ser escuchados, o sea, lejos de caber, ¿no? Aparte de caber, que te escuchen o que te consideren, que tomen tu opinión como válida. Entonces así los veo, o sea, ahorita que decías, o sea, hay una mujer en un grupo de puros hombres en la estudiando física, creo que sí es obviamente conocimiento, pero también es como una templanza para poder ganarte un lugar y ahí que también necesita como de una fuerza. Sí, 100% de acuerdo. No, la analogía que acabas de poner es una representación física de algo que pasa realmente, ¿no? En todos los aspectos cuando eres una minoría, ¿no? Y en el caso de las ciencias, las mujeres seguimos siendo minoría. Yo creo que ahorita estamos en un punto en el que tenemos que tomar esta fortaleza que dices e impulsar a las niñas a que si eso es lo que les gusta, pues entren a este tipo de carreras, porque entonces van a ser cada vez más, ¿no? Sí, y entonces esta diferencia, ¿no? Esta brecha de género, al menos en esa etapa va a empezar a disminuir cada vez más, ¿no? Que ya ha disminuido, efectivamente ahora ya hay un porcentaje mayor de mujeres en las carreras científicas, aunque sigue siendo bastante menor que el de los hombres, ¿no? Entonces yo creo que es una lucha que sigue en camino y que debe de también alargarse hasta las demás etapas de la carrera científica, ¿no? Porque una cosa es cuando estás en la carrera, ¿no? Es tener que tener toda esta fortaleza para ser escuchada desde dentro del salón de clases, como, bueno, si tienes una idea para un proyecto, ¿no? O que te aprueben un financiamiento para un proyecto, que no haya esta predisposición a pensar que por tu género puedes hacer las cosas mejor o peor, ¿no? O sea, que en el caso de la ciencia no se permita la creencia de que las mujeres, por ser mujeres, no pueden aspirar a hacer un trabajo tan bien hecho como cualquier hombre, ¿no? Sí, porque está toda esta carga. Hace poco igual escuchaba a una chica que decía, es que yo he tenido que demostrar que sé, ¿no? O sea, que soy inteligente. No es como hombres que vienen privilegios. Es que siempre recuerden que no es que vaya contra los hombres, sino es como notar estas conflictos, diferencias, que todavía existen. Pero entonces si yo he tenido que demostrar que sé y que soy inteligente y que puedo hacerlo, ¿no? Cuando creo que hay personas, ¿no? Que llegan y no se le cuestiona si sabe o no. Entonces creo que es un poco por ahí, porque aparte creo, y me voy como a la siguiente pregunta que tenía por acá, que a la mujer obviamente se le atribuyen estas cargas y más, o sea, conforme pasan los años, es que va a ser mamá. Y voy como al siguiente tema. Definitivamente. Va a ser mamá y me puede quitar o dejar los estudios o no va a culminar, o es más probable que se vaya y que porque su vida en casa no le va a permitir, ¿no? Seguir con sus estudios, entonces por eso mejor becamos al hombre, ¿no? Claro. En la tradición. Entonces, ¿tú cómo has lidiado esta parte en la que acabas de ser mamá por segunda ocasión? Entonces, ¿cómo has ido llevando tu vida profesional, científica, apegada a tu vida como mamá? Claro, muchas gracias por esta pregunta. Creo que es muy importante tocar el tema. Hemos hablado de las distintas etapas, ¿no? Desde que eres muy niña, que no te digan que tienes que jugar con ciertos juguetes. Cuando estás en la prepa, en el CCH, que no te digan qué carrera estudiar. Si te gustan las carreras científicas o técnicas o de ingeniería, poder hacerlas. Una vez dentro de la carrera, no intimidarte al saber que eres una minoría, ¿no? Sí. Tener esta decisión de ser escuchada y de funcionar dentro de esta sociedad también como tú puedas hacerlo, independientemente de que haya más hombres o de que haya ciertas tendencias a tal vez escuchar más la opinión de los hombres. Y después seguir con esta carrera científica,
y compaginarlo con el hecho de que también por otro lado decidiste tener hijos, ¿no? Muchas veces, y yo creo que cada vez se está escuchando más, se le critica a una mujer, bueno, si tú decides tener hijos es porque no te importaba tanto tu carrera, ¿no? Cuando no tendría que ser una cuestión de escoger entre una y otra cosa, ¿no? Biológicamente, las mujeres somos las que parimos, ¿no? Somos las que tenemos a los bebés adentro y somos las que los tenemos. Eso no tendría por qué ser la razón por la cual se designa a las mujeres como personas que no pueden seguir con una carrera en cualquier sentido, en este caso una carrera académica. La academia es muy celosa. Sí. ¿No? Tú la dejas un ratito, le dejas de poner atención un ratito y te las cobra muy duras. Sí. Entonces, definitivamente es algo que hay que tener en mente cuando se decide además formar una familia. En mi caso, pues yo no quiero decir tengo que escoger entre una de las dos. En mi caso estoy trabajando para tener las dos cosas que amo, ¿no? Tanto mi carrera académica como una familia. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil, no nada más para tener una carrera académica, yo creo que en general para tener un trabajo y en general a las mujeres. Exactamente, por el hecho de que nosotros nos toca tener a los bebés, nos toca este papel difícil, que como sociedad creo que todos deberíamos de apoyar, ¿no? Tanto mujeres como hombres, comprender que biológicamente así funcionamos y así nos reproducimos, ¿no? Y entonces proporcionar las facilidades para que tanto hombres como mujeres funcionemos bien dentro de nuestras carreras, como familias, etcétera. ¿A qué facilidades me refiero? A que si vas a tener un hijo no se te penalice el tiempo que pasas con el hijo. En otros países tenemos ya ejemplos muy buenos en los que se está viendo que se empieza a tener un equilibrio entre estas dos cosas, entre poder conservar una carrera como mujer a pesar de haber tenido un hijo. ¿Cómo se conserva el equilibrio? Dándole el tiempo que se necesita a los procesos, claro, ¿no? Tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Por ejemplo, que se dé un tiempo de maternidad después de que nace el bebé es importante, pero también es importante que se dé un tiempo de paternidad, porque de esta manera es en la mejor manera en la que los padres pueden... Se involucran. Exactamente, ¿no? Y llevan a cabo su paternidad. Exactamente, ¿no? Si tú les dices, no, pues tú por ser hombre tienes que regresar a trabajar demasiado pronto, entonces, pues, ¿qué pasa? Se pasa toda la carga a la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar y que afortunadamente cada vez se están tomando más. Sí. Vamos despacito. Sí, pero... Exactamente, pero ahí vamos, ¿no? Y este tipo de programas, este podcast, la visibilización que se le está dando a estas problemáticas y a los pasos que se están dando para poder resolverlas, yo creo que es lo más importante, comenzar a hablar de ello, ¿no? Ajá, eso es como igual, lo más importante es hablar de ello, de que existe y de que podamos llegar a estas reflexiones, ¿no? Que nos llevan a construcciones. Exacto. Y de buscar, porque yo sí creo que aquí, por ejemplo, en esta etapa de la vida en donde ya formas una familia, la participación del hombre es fundamental. O sea, la participación de un hombre que paterna contigo, que te apoya, que sí, él también, o sea, creo que así como ellos han tenido durante años históricamente el derecho a hacer una carrera profesional y exitosa con una mujer que lo apoya, creo que es momento de ir a la par, no uno arriba del otro, sino a la par, y que los dos puedan ayudarse mutuamente para que los dos puedan tener o construir sus carreras profesionales en la misma manera, ¿no? Exacto, no, definitivamente, incluso un poco más allá, ¿no? Si tú, por ejemplo, no tienes pareja y aún así quieres tener carrera y quieres tener hijos, también debería de ser posible, sí, ¿no? Sí, no, porque ahora que tocas este tema se duplica la dificultad con una madre que ahora escuchaba hace poco que ya no son madres, bueno, que el concepto va cambiando en esta evolución, son madres solteras y no madres autosuficientes. ¿No? Está muy padre. Claro. Mucho. No, ajá. Sí, la verdad es que es una chamba, ¿no? Sí, es una chamba mantener una familia y un trabajo y la verdad es que sí creo que es admirable.
Sí. Entonces creo que como sociedad debemos todos de proporcionar las herramientas para que eso sea posible, porque una forma de verlo es, ¿no? Si tú le dices, no, tú no puedes ejercer tu carrera en el ámbito que sea, en particular en el ámbito científico, estás restando a alguien, ¿no? Estás restando a alguien de esa área de investigación que se vería totalmente beneficiada de esa mujer que tal vez ya no pudo seguir porque escogió a su familia primero, ¿no? Entonces, sí, le restamos oportunidades, crecimiento y bueno. Exacto. Una cadena, etcétera. Oye, Penélope, ya vamos cerrando un poco nuestra plática. Desde el ámbito, ¿no? de la ciencia, de la física, con tu trabajo, ¿tú crees que o llevas a cabo acciones que ayudan a esta visibilización de las mujeres en la ciencia o a la incorporación de más mujeres en la ciencia? O sea, sí, es importante no nada más decir, sino actuar. Entonces, a mí me gustaría hacer más y de hecho aprovecho este momento para agradecer la invitación al podcast, porque creo que este tipo de comunicación son las que van a permear desde las estudiantes hasta en general todas las mujeres que estamos a punto de criar nuevas personas, ya sean mujeres o hombres. Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad de participar en algunas entrevistas, en algunos espacios que tienen que ver con divulgación de la ciencia o incluso también otros espacios que se han dedicado a hablar de las mujeres en la ciencia, ¿no? Poniendo el énfasis en de qué se trata ser mujer en ciencia y por qué se debe de poner atención a la actividad y a los logros de las mujeres en ciencia. Tú lo dijiste al principio de la entrevista y eso me gustó mucho, no se puede aspirar a algo que no se conoce, ¿no? Entonces lo primero es dar a conocer, lo primero es hablar y encontrar los medios para poder comunicar que hay mujeres en ciencia, que hacen ciencia esencial y que queremos más mujeres en la ciencia, ¿no? Que sí hay muchos obstáculos y dificultades que hay que confrontar, pero hay que hacerlo, hay que confrontarlas todos, las mujeres y los hombres. Entonces, sí he tenido oportunidades de estar en este tipo de espacios. Afortunadamente cada vez se abren más, me invitan, entonces eso es muy, pues es todo un honor, sinceramente. Y poner la discusión en las mesas, ¿no? O sea, platicarlo en las cenas con las familias, ¿no? Que si hay discrepancias en ciertos aspectos que se discutan, ¿no? Pero sí, con todo lo que ha habido últimamente, tanto desde esta trinchera como la trinchera de las marchas, la trinchera, todo tipo de trincheras en donde se está aspirando también a romper ese techo de cristal que se escucha hablar, ¿no? En donde las mujeres solamente podemos llegar hasta cierto punto, darnos cuenta de que no es así, ¿no? Y que es una lucha de todos. Entonces sí, he tenido la oportunidad, me da mucho gusto y todas las oportunidades que se me ofrezcan, pues yo estaría muy contenta de aprovecharlas. Sí, muy padre. Me parece que aquí acabas de decir es una lucha. Desgraciadamente es una lucha porque creo que tendría que ser como algo que no tuviera que... Es que cuando hacemos luchas, ¿no? Pues sí, cuesta trabajo, pero pues entonces así se logra lo que mejor. Un día deje esa lucha y realmente haya más mujeres que puedan aspirar y lo hagan, porque también, o sea, ya llegamos como, bueno, ya tienen el referente y la aspiración, pero ahora que también las circunstancias se acomoden para que ellas puedan llegar a lograr. Bueno, Penélope, vamos con nuestra última pregunta que a todas les pedimos, que es, ¿qué consejo, qué recomendaciones, qué mensaje te gustaría dejarles a nuestros estudiantes que están viendo este episodio y que desean o tienen la cosquillita por ahí de estudiar una carrera científica? Mi consejo es definitivamente que lo hagan. O sea, si tienen ya la intención, como dices, la cosquillita, el interés, háganlo. Entren a alguna carrera científica. Ahora, algo muy importante es, una vez que entras a la carrera, cuando estamos en la prepa a veces sentimos que ya escogimos y ya no hay vuelta atrás. No. En realidad, uno puede arrepentirse de sus decisiones. En este caso, tú te puedes arrepentir si entraste a una carrera que no te gustó y tomar otra, ¿no? Quitarnos los miedos. Eso es muy importante. Yo creo que es un gran consejo en general, pero en particular a las mujeres. Sacudirnos los miedos, ser valientes, sí, tenemos que ser valientes. Y si tienes ese interés, vayan por la carrera.
estén en la carrera, vean si es algo que disfrutan y si es disfrutable para ustedes, entonces mi consejo es terminen la carrera y vayan tomando las decisiones no por hacia donde nos empuja la sociedad, con los estereotipos que nos dice la sociedad, sino con lo que les guste a ustedes, con lo que las haga sentir satisfechas, ¿no? Independientemente de lo que nos digan, no, es que tú no puedes hacer esto porque es mujer, no. En realidad eso no es cierto y es importante siempre mantenerlo en mente. A veces ese mensaje no va a ser tan obvio, a veces son mensajes ocultos, pero que te están diciendo lo mismo. Entonces mi consejo es sacudirse los miedos, y hacer las cosas que nos gustan cuando nos gustan y cuando nos satisfacen, sin temor a que, digamos, en un futuro tal vez sea algo que no funcione. Ya se verá en el futuro. Muchas gracias entonces a quitarnos los miedos, muy difícil, pero puede, y a ser valientes. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, doctora Penélope. Gracias a ti. Ha sido un gran gusto tener esta charla contigo, el que por fin nuestros tiempos lograran coincidir, sí, ¿no? Y ya estemos aquí. Y creo que tu testimonio y tu experiencia va a ser un gran motivante para nuestras estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por todo. Y bueno, finalmente agradezco mucho a la Unidad de Estudios de Intercambio Académico, así como a la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas por todo el apoyo, por seguir creyendo en este proyecto, que ahí la llevamos. Muchísimas gracias. También a toda la comunidad Conalep que está siguiendo el video podcast. Leemos sus comentarios. Recuerden que aquí en la descripción del video van a poder ver un link en donde nos pueden dejar sus comentarios y a nosotros nos están ayudando mucho para ir mejorando y también para ver a quiénes más podemos traer aquí para conocer sus historias. Y pues muchas gracias, síganos compartiendo y chao.